Aníbal Díaz. Bueno, pues muy buenos días a todo el país. Ha ratificado el abrazo y el cariño extensivo a todos estos superintegrantes del gobierno de la mañana, nuestros amigos y hermanos de este equipo. Y cómo no, el abrazo fraterno, renovador a nuestro don Álvaro y a toda pues su familia, especialmente a su esposa. La realidad es que estamos todos todavía analizando, observando, viendo los videos que se tomaron en vivo de esa sede del Congreso de los Estados Unidos. Y uno empieza, yo hice un swapeo, dicen los gringos, empecé a ver desde la BBC. Trato siempre de ver una fuente que no sea 100% gringa para uno tener como que una visión menos parcial en función de los intereses de cada grupo de poder, de lo que realmente subyacen en cada una de esas cadenas. Y luego viéndola también las de ellos y todas las demás, la realidad es que usted puede sustraerse de una posición particular y de forma objetiva, viendo lo que pasó ahí, observando. Y uno que tiene en los Estados Unidos el modelo de referencia de toda la vida de democracia, que han jugado una labor de tutelaje de las democracias más famélicas, de las democracias latinoamericanas, y siempre con esa visión, primero una tradición política culta, decente, de asunción de resultados. Esa famosa llamada del contendor vencido, pues al que ha ganado, esas muy siempre sonrisas dadas en las diferentes manifestaciones que siempre se daban de reconocimiento de resultados, los mítines de reconocimiento, incluso ver, ahí están los sucesos más recientes con el propio John McCain, con Mitt Romney, con cada una de esas figuras que en el más reciente a uno le ha tocado vivir con incidencia en los Estados Unidos, el triunfo de Barack Obama, el triunfo de antes de Bill Clinton, de George Bush, y toda esa historia reciente que es la que pues tiene mucho más en shock al mundo. Un pueblo de tradición, de respeto, un pueblo no político. La incidencia de las elecciones de los Estados Unidos no está dada en la decisión, en la calidad de vida de la gente no vive de la actividad política, es un país altamente industrializado, comercializado, un país que ha desarrollado una muy fuerte cultura del emprendimiento, del pequeño negocio, incluso de la tecnología como gran industria de los últimos 20 años de acumulación de riquezas, la creación de plataformas tecnológicas, todo lo que uno puede ver de Estados Unidos como una nación admirable y un pueblo admirable. Este hombre que tuvo éxito en la vida privada, en el emprendimiento, en los negocios, una figura controversial, irrumpe en la actividad política con un deseo egocentrista de tener lo que ya le faltaba. Él había tenido todo lo que la vida le había permitido tener y todo lo que él había querido. Le faltaba ser presidente de los Estados Unidos y lo logró. Lo logró sobre un discurso de odio, de separación de clases, incluso más abyecto todavía, con un discurso de separación de razas. Y llevando el tema racial nueva vez como un elemento de fragmentación de la vida de los norteamericanos y del mundo, pues el racismo va mucho más allá de uno o que otro país y es una lamentable visión primitiva de los humanos. Vernos en función de los estigmas, de los colores y de los sesgos que podemos tener. Así logra la presidencia de los Estados Unidos y hace un gobierno que en algunos aspectos logró avances económicos, recuperación de industrias tradicionales como la industria del automovilismo, y los estados incluso donde hay industria fuerte automovilística lo logró ganar
con amplio margen. Una persona que tuvo todo ese éxito, de repente entra la parte de la concreción política de los actores. Empieza a perder apoyo, llega a una situación en la que nadie, ninguna sociedad, ninguna democracia, ninguna economía estaba preparada para administrar como es una pandemia. Y esa pandemia empieza a socavar la economía no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. Y lo presenta a él frente a un reto de dejar de ser un presidente y de convertirse en un estadista. La no concreción política, la no formación política, el no tener visión de un Estado, el no tener visión de mangas largas en el ámbito de las políticas públicas, el no tener los cimientos democráticos suficientes. Entonces, cuando le asalta el apremio con la pandemia, aflora sus debilidades. Primero niega la pandemia, genera una cultura irresponsable, un comportamiento irresponsable que se traduce en sus seguidores y es parte también del contagio y de la propagación totalmente histórica que ha tenido los Estados Unidos, lamentablemente en el cúmulo de fallecidos y de contagios. Perdóname, legislador de la República, muy breve. Dice que entonces afloraron, ¿verdad?, sus debilidades. Yo le agregaría que afloraron, ¿verdad?, sus intereses, su ignorancia, ¿verdad?, su desconocimiento, su incultura y su maldad. Totalmente de acuerdo, don Álvaro. Y en esa encrucijada del destino, expuestas todas esas falencias que usted completa y que yo comparto, entonces deja al desnudo a un país que tiene vocación de Estado. Fíjese usted que la expresión de Mitt Romney, pasado candidato republicano, es de apoyo al resultado electoral. El propio John McCain, el expresidente George Bush, junto con el expresidente Bill Clinton y coincidiendo con Barack Obama, todos apostando a la institucionalidad de su país, independientemente de los matices partidarios. Abrazan el Estado. Este hombre llega a un resultado electoral previsible, derrotado, entonces se aferra todavía más. Y lo que en principio muchos analistas entendían, y en los cuales yo no me inscribí, de que estaba jugando a la presión para salir con poder del gobierno y poder constituirse en líder, como esta parte sí lo es, de un sector importante de los republicanos y hoy día de una parte importante de esa nación, y conservar poder para poder entonces presentar una candidatura posterior. Esa tesis quedó derrumbada el día de anoche, la noche de anoche, porque lo que ha sucedido en el Capitolio, que no es más que un capítulo claro de sedición, ahí hubo una estratagema de sedición clara. Están las convocatorias primero, están la validación posterior al inicio de los hechos y el hecho concreto material de ocupar parte de ese Congreso. Todo eso te lleva a que se ha concretado una acción que puso en peligro la gobernabilidad democrática en los Estados Unidos. Y eso está tipificado en la ley y eso tiene características que son las que te tienen que coincidir para que un hecho sea señalado y apuntado conforme a la legislación. Eso es sedición. Una serie de situaciones que se desprenden como acción de consecuencia, la muerte de ciudadanos en el interior, en el asalto al Congreso. Todo ello revela, denuncia una situación de consecuencias insospechadas en los Estados Unidos. Estamos frente a un nuevo capítulo del señor Donald Trump. Inmediatamente el tuit, la respuesta del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, fue decir
textualmente de que eso no era una protesta, sino que era una irrupción. Una insurrección. Una insurrección y una irrupción en el Congreso, una insurrección al orden democrático constitucional legítimamente establecido. Palabras del presidente de los Estados Unidos. Y a los que tienen esa visión de mecha corta, que son por lo general los que ven la autoridad del poder tan fuerte y creyéndose que no va a pasar. Yo recuerdo la entrevista, la rueda de prensa de Donald Trump, donde mandó a sacar a Jorge Ramos a empujones, al comunicador ya hecho ciudadano norteamericano, pero de origen mexicano, una figura sumamente conocida en los Estados Unidos y en el mundo. Jorge Ramos fue mandado a sacar empujones de ahí. Y cuando le hablaban, él decía, usted le está hablando al presidente de los Estados Unidos. Y lo decía con una soberbia. Y en días pasados volvió a hacerlo contra otros miembros de una cadena a la que él no quería darle ningún tipo de respuesta mediática. Y le decía, usted le está hablando al presidente de los Estados Unidos. Y él, cuando lo decía, se transformaba diciendo la palabra presidente de los Estados Unidos. ¿Tú sabes lo que es lo peor de eso frente a Donald Trump y a los que son seguidores de ese modelo? Es que ese poder no era de él, no le pertenece a él como no le pertenece a nadie. Eso es pasajero. Los poderes y la legislación está dada para las posiciones, no para el hombre. Y en pocos días, con juicio político, sin juicio político, pero esa transición consumada está. Él será el expresidente de los Estados Unidos y toda ese culto que él le hacía al poder y el que él le reclamaba a la presidencia de los Estados Unidos la va a ostentar otro hombre que no es él, que ya ha dicho que califica eso como una insurrección y que la sedición a la que ha hecho parte, inclusive miembros del propio gobierno de los Estados Unidos, que anoche, cuando Nayib le preguntaba a don Adriano Espaillat sobre el tema de qué acciones se van a tomar, en la madrugada ya había miembros del gobierno de Trump reclamando que se diera el juicio político. Pero por todo lo que implica un juicio político, no creo que ellos lo vayan a hacer en los pocos días que le queda. Yo asumo que por la posición dada tan rápida por el presidente Biden, ahí lo que vendrá es la acción de consecuencia de haber actuado con sedición, con una premeditación y con las consecuencias de los ciudadanos fallecidos en el interior del Congreso de los Estados Unidos. Eso no tiene parangón histórico. Las consecuencias de eso es invitar a quienes hacen culto al poder y a quienes creen que el poder no es pasajero, a quienes se aferran a esa vaina, a quienes creen que pueden llegar al poder, no importa quién sea hoy, mañana o pasado, y no entiende que eso va a pasar. Haga ejercicio decente, prudente, de lo que le ha tocado administrar, entendiendo que lo único seguro es la puerta de salida, que lo único seguro es la alternabilidad, lo único seguro es que usted se va, lo único seguro es que otro vendrá. Cuando usted lo haga entendiendo eso, entendiendo esa veleidad, entonces usted tendrá, primero, temor de Dios y segundo, va a entender cómo las cosas le van a fluir mejor, porque al final, mírelo en el modelo Trump, todo es pasajero. Gracias, Aníbal. Nos reportan un accidente en la circunvalación Santo Domingo. Nos dicen que en dirección sur-norte, en sentido hacia Villamella, nos dicen que hay personas tiradas en el pavimento, heridas, y que no se ha visto hasta este momento presencia de las autoridades. Así que el que transite por esa vía, hacerlo con cuidado, y el alerta para las autoridades: accidente en la circunvalación Santo Domingo, próximo al segundo peaje en dirección hacia Villamella. Llévatelo, Cundo.